el equilibrio general del intercambio y la economía del bienestar, vamos a hacer una introducción gráfica. El ejercicio de equilibrio general del intercambio gráfico que vamos a hacer va a ser con dos consumidores, el ejercicio más simple. Estos son los ejercicios hicksianos. La dotación de estos dos consumidores, de los dos bienes, ese ejercicio es el de 2×2, están nombradas como W las dotaciones. Vamos a poner, por ejemplo, que el consumidor A tiene una dotación de 6 y 4 de entre el primero y segundo bien, y el consumidor B de 2 y 2. Tenemos las cantidades totales de dotación, sumamos las dotaciones del primer bien para los dos individuos, sería una dotación total de 8 para el primer bien y de 6 para el segundo bien. Esto es el ejercicio que está suponiendo este ejercicio hicksiano de equilibrio general de intercambio, es que estos dos consumidores traen estas dotaciones por actividades productivas previas, que acá se supone que ya están dadas esas actividades productivas, y lo que se hace es juntar estas dos personas para que puedan intercambiar. Con esas cantidades de dotación, lo que vamos a hacer es armar la caja de Edgeworth. Obviamente las dimensiones son las cantidades disponibles de las dotaciones totales. Del lado izquierdo están anotadas las del bien 2, abajo están anotadas las del bien 1. Ese sería el tamaño de la caja de Edgeworth. La asignación es un punto de esta caja. En cualquier punto de esta caja le vamos a llamar un punto de asignación de los bienes. En este caso vamos a hacer la asignación de dotación, que es el dato que tenemos. Entonces son 8 unidades en el bien 1, que es el que está en las abscisas, y en las ordenadas tenemos 6 unidades del bien 2. Vemos que el punto de dotación están repartidos. Si miramos en el origen de la izquierda de abajo, que es el origen del consumidor A, tenemos 4 del 2 y 6 del bien 1, que es lo que dice el vector de su dotación. Desde el origen del B, 2 y 2. Aquí lo ponemos en términos de la dotación, no los numéricos, sino en términos genéricos. Y la cuestión es que vamos a plantear el conjunto de dotaciones cuando tengan que tomar las decisiones cada uno de estos individuos. La suma de sus decisiones tendrá que ser a lo sumo lo que existe como dotación inicial. Es decir, aquí vamos a poner la asignación que el consumidor A decide para sí mismo, habiendo traído la dotación de W, de su vector W. Él va a decidir consumir el vector X. Y los consumos que va a tener cada uno de los individuos en X1 o en X2 tiene que ser a lo sumo el stock total de las dotaciones totales de los dos. Esas son las restricciones que tiene que tener el comportamiento posterior del intercambio. Entonces, en verde tenemos la asignación de dotación inicial, y después cualquier otra asignación factible, cualquier otra asignación que son las decisiones que van a tomar en el intercambio los consumidores, va a ser un punto como ese rojo que va a repartir todo el cuadro, toda la caja de Edgeworth lo va a repartir de otra manera. Y obviamente las sumas, así como hacíamos las sumas de las dotaciones, las sumas de las demandas, las que van a ser las demandas de cada uno de los consumidores, tendrá que también ser estar restringida por la totalidad del cuadro. Eso es lo que está indicando esto. Es decir, que en cada origen yo voy a tener las demandas de X1 y de X2 para cada uno de ellos, y la suma va a dar el cuadro, que eso es lo que está diciendo esto. Y eso está limitado por la dotación total, que es lo que hemos puesto en las fórmulas. Entonces, todos los puntos de la caja, aún los extremos, son asignaciones factibles de esas dotaciones. Es decir, que yo tengo dotaciones que traigo de la producción anterior y para cada uno de los individuos, y tengo esa, por intercambio, lo que se va a hacer es una asignación factible que tendrá que tener como límite esa dotación total que está representada por la caja. Hay que preguntarse por cuáles son las posibilidades que los consumidores en su intercambio pueden ser bloqueadas. Es decir, cuáles son aquellas asignaciones que nadie va a querer.
¿Y cuáles son aquellas que hacen que estén los dos en mejor situación? ¿Qué quiere decir? Que sean no bloqueables. Es decir, que si los dos van a estar mejor que en el punto de dotación, quiere decir que los dos van a tener incentivos a hacerlo. El bloqueo son aquellos que tienen incentivos a no hacerlo. Vamos con los modelos. Nosotros conocemos el modelo de dotaciones iniciales de un consumidor que tiene ese es su punto de dotación. Por ejemplo, para el A, ese sería su punto de dotación. Y ahí, por cada punto va a pasar una curva de indiferencia. Como en cualquier mapa de indiferencia, cada punto de dotación o de asignación en su mapa de posibilidades, en el cuadrante de posibilidades, de combinaciones de bienes, pasa una curva de indiferencia. Este sería para el A, una línea de presupuestos, como en cualquier ejercicio del consumidor con dotación, puede ser esa. Siempre tiene que pasar por el punto de dotación, ya sabemos, y que pivotea sobre ese punto de dotación. Lo tenemos para el B, y con la restricción de presupuestos para el B, lo que vamos a hacer ahora es girar el esquema B, y vamos construyendo la caja. Se va juntando hasta llegar a la caja de Edgeworth, que es esto que está acá, que los puntos de dotación, los dos puntos de dotación se van a unir en ese vértice que están formando las curvas de indiferencia que teníamos, que cada una pasaba por su punto de dotación. Entonces, tenemos que preguntar qué cosa es una mejora paretiana. Obviamente aquella es la definición de una mejora paretiana, es aquella que mejora a ambos sin empeorar a ninguno. Entonces, teniendo la caja de Edgeworth armada con las dotaciones iniciales para cada uno, vemos que se define este conjunto que ya lo hemos visualizado, que se llama el conjunto de oportunidades de intercambio mutuamente beneficiosas. Es donde van a estar esas asignaciones paretianas. Es decir, que cada consumidor sabemos que puede rechazar el intercambio, y lo que vamos a ver es que estos resultados posibles de intercambio son estas asignaciones donde se puede hacer una mejora paretiana. Es ese conjunto que habíamos estado mirando ahí. Ese conjunto donde yo, partiendo de la dotación, puedo meterme dentro del conjunto y sé que ambos individuos, ambos consumidores pueden tener una mejora. Esa mejora en el bienestar está definido por la mejora en el nivel de las curvas de indiferencia de cada uno. Obviamente las verdes son las que tienen el origen de A, que aumentan su nivel de satisfacción de izquierda a derecha, y las del B en sentido contrario, es decir, de derecha hacia izquierda y abajo. Por eso ese punto nuevo es una mejora paretiana. Por supuesto que hay un nuevo conjunto de oportunidades de intercambio mutuamente beneficiosas, y esto va a continuar hasta que las curvas de indiferencia sean tangentes. Ya sabemos que eso tiene que ver con la igualdad de las relaciones marginales de sustitución, y ahí ya no tenemos un conjunto de oportunidades de intercambio mutuamente beneficiosas. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que es un punto óptimo paretiano. En cualquier movimiento que hagamos, no va a ser una mejora paretiana. Si lo hacemos hacia derecha y arriba, va a mejorar A, pero va a empeorar B. Abajo y a la izquierda, B va a mejorar, pero A empeora. Y en los puntos que están a izquierda y arriba y a derecha y abajo, los dos van a estar peor. Eso, obviamente, si lo hacemos con las curvas de indiferencia, lo notamos, y esto es casi obvio. Entonces, ese sería el punto óptimo paretiano, donde ninguno de los individuos con un movimiento puede mejorar sin estar empeorando a otro. Por lo tanto, no hay una mejora paretiana. Ese es el óptimo paretiano. Entonces, si procedemos de la misma manera, partiendo de la dotación inicial, podemos construir todas las asignaciones óptimos paretianas con las tangentes de las curvas de indiferencia entre los individuos, es decir, donde hay igualdad de relaciones marginales de sustitución. Eso es lo que se llama el conjunto de óptimos de Pareto, hoy en curva de contrato en forma específica, curva de contrato. Son todos los conjuntos de puntos óptimos paretianos. Eso es lo que estamos diciendo acá. Ahora, el problema es cuál de todas esas asignaciones óptimas paretianas son las que van a decidir entre los individuos en el intercambio, porque de eso se trata el problema. Cómo se hace el intercambio y cómo se hace para llegar. Hemos visto que hay asignaciones que pueden ser bloqueadas, hay asignaciones donde no pueden ser bloqueadas, y la cuestión es dónde van a estar en el intercambio.
Lo que vamos a hacer es verlo específicamente en mercados competitivos donde hay una negociación entre los individuos por el sistema de precios. En la caja de dashboard vimos que teníamos el conjunto de oportunidades mutuamente beneficiosas a partir de la dotación inicial. Vimos que teníamos la curva de contrato. Estas son las a la derecha, vemos de ese conjunto están las asignaciones que pueden ser bloqueadas por B. A la izquierda y abajo son las que pueden ser bloqueadas por A. A ellos no van a estar interesados en esas asignaciones posibles. El único conjunto que vamos a ver que de la curva de contrato que van a ser no bloqueadas por ninguno de los individuos es ese conjunto que es parte de la curva de contrato que está dentro del conjunto de oportunidades mutuamente beneficiosas. Esas son asignaciones óptimo paretianas no bloqueadas por ninguno de los dos. Hacia allá es donde van a ir el óptimo paretiano. Es decir, que partiendo de la dotación inicial se va a caer en alguno de esos puntos de lo que se va a llamar el núcleo de la economía de intercambio. Ese núcleo es el conjunto de todas las asignaciones que son mejores paretianas para ambos respecto de sus dotaciones iniciales. El intercambio competitivo es el que los va a llevar ahí como cualquier otro método racional de intercambio. Este es un ejemplo, el de los mercados competitivos. La cuestión es, bueno, ¿cuál de esos puntos del núcleo es donde se va a llegar? ¿Cómo se van a hacer las transacciones? Nuevamente, depende del mercado que hagamos. Si en este caso el mercado competitivo, con su metodología, es la forma en cómo se va a hacer. Y en este caso es con el sistema de precios, sabiendo que cada uno de estos individuos es tomador de precios y su dato también inicial son sus dotaciones iniciales. Habíamos puesto a cada uno de los individuos en forma separada con su dotación y habíamos puesto la restricción de presupuestos. Ya sabemos por los problemas de consumidor individual, sabemos que van a optimizar de esa manera, con la curva de indiferencia más alta posible. Y ahí se definen, a partir de la dotación, las demandas óptimas. Esas serían las X con el asterisco, serían las demandas óptimas de cada uno de los bienes. Y eso es un problema que es fácil de resolver, son las maximizaciones individuales con la restricción presupuestaria que la tenemos anotada ahí. Luego, las demandas netas van a ser las transacciones que verdaderamente van a realizar. Porque si tenía, en el caso del X1, en este caso, el individuo A tenía más de dotación de lo que quería, y eso son ventas que va a realizar. En el caso del bien 2, tenía como dotación inicial menos de lo que quiere, por lo tanto eso es lo que va a comprar con la venta de X1. En ese sentido, las restas van a ser las demandas netas, que son las transacciones que verdaderamente va a realizar en el mercado. Para el individuo B hacemos exactamente lo mismo. Esos son partes del proceso de cálculo también que vamos a hacer para la obtención del equilibrio competitivo en cualquier ejercicio, es decir, haber establecido los límites de la caja de dashboard y ahora las restricciones presupuestarias de cada uno y la maximización individual, que es lo que estamos haciendo. Aquí están las demandas para el B. Y luego el equilibrio competitivo es el que se define cuando se vacían todos los mercados, que tenemos ya, habíamos definido esto previamente cuando estábamos definiendo la caja de dashboard, pero aquí lo tenemos con los X, que son los vectores óptimos para los individuos. Entonces todas las demandas de X1 tienen que ser iguales a las ofertas. Cuando eso ocurre en todos los mercados, a eso se lo llama equilibrio general competitivo. ¿Cómo se hace esto en la gráfica? Teníamos acá el núcleo, partiendo de la dotación inicial. Y vamos, por ejemplo, a suponer a ver si esa asignación puede llegar a ser un equilibrio. Eso sería, por ejemplo, si tenemos esa asignación posible, quiere decir que ahí hay el sistema de precios, que es la restricción presupuestaria, la pendiente de la restricción presupuestaria define con su pendiente esos precios relativos, van a pasar por ahí como siempre en la restricción presupuestaria, también por el punto de dotación, es decir, pivoteando por el punto de dotación hasta esa asignación que estamos evaluando a ver si es una asignación que puede ser de equilibrio. La maximización del individuo A, recién lo vimos, ahora lo estamos haciendo en el esquema de dashboard, está en ese punto, la asignación para B va a estar en ese otro punto. Ahí hemos indicado cuáles son las demandas correspondientes y si medimos, las sumatorias de las demandas van a estar no igualadas a las ofertas. Vemos que para X1 la suma de las X1 es evidente
en la horizontal para A y para B, vemos que hay una parte que, la suma, hay una parte que no está contemplada, o sea que es menor la suma de las flechas horizontales que con el horizontal el tamaño horizontal de la caja de ellos. Eso está indicado ahí abajo, que está diciendo que hay un exceso de oferta para el bien 1. Y en el caso del bien 2 sería lo contrario, sería un exceso de demanda. Es decir, las flechas que estamos viendo verticales, a la izquierda de x2 para A y a la derecha de x2 para B, si sumamos va a ser más que el alto de la caja de Edgeworth. Eso quiere decir que hay un exceso de demanda para el bien 2. Eso se puede graficar en términos tradicionales de esta manera. Es decir, que esa asignación que estábamos viendo acá no es una asignación de equilibrio general. A esos precios no hay equilibrio general. Hay exceso de oferta del bien 1 y exceso de demanda del bien 2. Por lo tanto, la respuesta es no a la pregunta de si esa asignación es una asignación de equilibrio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, lo que habría que hacer es, si había exceso de oferta del bien 1 y exceso de demanda del bien 2, el precio del bien 1 tendrá que caer, el precio del bien 2 tendrá que subir. Eso es lo que se dice acá, y es que la pendiente de la restricción de presupuesto, que es menos P1 sobre P2, deberá bajar, deberá tener menor pendiente. Cuando se hace esto, lo vemos acá, llegamos a un punto donde sí ocurre esto del equilibrio general, donde las demandas van a ser iguales a las ofertas. Es decir, partiendo de la dotación, pivoteando los precios con los excesos de demanda y excesos de oferta, se llega a un punto donde se logra un punto paretiano, un punto del núcleo de la economía de intercambio, y donde se arma con el equilibrio competitivo un equilibrio general. Entonces a esos nuevos precios se vacían los mercados y existe un equilibrio general. Al mismo tiempo hemos visto que eso es una asignación óptima paretiana. Eso es parte del primer teorema fundamental de la economía del bienestar. El segundo, bueno, lo que dice eso es que partiendo de una dotación inicial se logra una asignación óptima paretiana con el equilibrio competitivo, con los mercados competitivos, si las preferencias de los consumidores son de buen comportamiento, si son convexas y tienen todas las otras condiciones para que sean de buen comportamiento. El segundo teorema tiene que ver con que si cualquier punto de la curva de contrato puede ser alcanzado con un mercado competitivo, acomodando las dotaciones apropiadamente. ¿Qué quiere decir esto? Con transferencias iniciales, porque necesariamente no puede lograrse cualquiera con cualquier dotación inicial. Es decir, dadas las preferencias de los consumidores de buen comportamiento, como estábamos diciendo, una asignación paretiana óptima, es decir, un punto de la curva de contrato, con precios adecuados y partiendo de una dotación adecuada, es implementable por medio de la economía competitiva. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, acá, partiendo de esta curva de contrato y de esa dotación inicial, es obvio que podemos alcanzar, como lo hicimos en el ejercicio, un óptimo paretiano con economía competitiva, es decir, con los precios que se van a ir pivoteando, y se puede alcanzar, partiendo de esa dotación, se puede alcanzar el punto óptimo paretiano. Ahora, si desde esa dotación queremos alcanzar aquel otro punto, ese rojo que está a la derecha ya, con un sistema de precios, esa no va a ser alcanzable. ¿Por qué? Porque en la situación anterior pertenecía al conjunto, el núcleo del economía de intercambio pertenecía al conjunto de no bloqueable, es decir, al óptimo ese óptimo estaba dentro de las oportunidades mutuamente beneficiosas. En cambio, en esta otra situación, partiendo de esa dotación inicial, lo que estamos haciendo es mejorando, o sea, en ese punto va a mejorar A y no va a mejorar B, porque la curva de indiferencia inicial que pasa por la dotación del B está mucho más a la izquierda y abajo. Aquí lo que tendría que hacer el B es ceder y retroceder y perder bienestar. Entonces, obviamente que esa está dentro del conjunto bloqueable de la curva de contrato por parte de B. Entonces, ¿cómo se lograría? Se lograría por una transferencia. Es decir, el punto ahora, una transferencia inicial de la dotación,
generaría después, en todo caso, que el mercado competitivo logre, con ese sistema de precios, el óptimo paretiano. Entonces, ya vimos el equilibrio competitivo y la situación de su valoración en términos de óptimo paretiano y los conceptos de óptimo paretiano. Para terminar de definir la operación de cálculo del equilibrio general, es importante tener en cuenta la ley de Walras, que es una implicación del esquema que hemos estado haciendo. La ley de Walras es una identidad que vale para cualquier conjunto de precios. ¿Cuál es esa ley de Walras? Con las preferencias de buen comportamiento, nosotros tenemos los presupuestos en el óptimo para cada consumidor serían, como ya vimos, son de esos presupuestos, sumando esos presupuestos en el óptimo, tenemos esa igualdad, y después operando queda esto que es la suma de los excesos de demanda, que va a ser 0. Y eso vale para cualquier vector de precios positivos. La suma de los excesos de demanda son 0. Es decir, aquí tenemos la demanda menos las ofertas en cada mercado, multiplicada por sus precios, cada una. Esa suma de los excesos de demanda es 0 para cualquier valor de los precios. Implicación importante para trabajar en términos operativos con el cálculo de equilibrio general. Si tenemos un mercado en equilibrio, que ese sería lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, para el bien 1, si está en equilibrio, teniendo en cuenta la ley de Walras, que la suma de exceso de demanda es 0, es obvio que el otro mercado va a estar en equilibrio. ¿Eso qué hace? Me posibilita trabajar con un mercado menos, en este caso sería 1, un mercado menos en cualquier sistema de equilibrio general. Otra implicación, si un mercado tiene exceso de oferta, como por ejemplo en este caso que estamos diciendo, exceso de oferta en el mercado del bien 1, es necesariamente va a haber un exceso de demanda en el otro, en el caso de dos mercados. Es decir, otra implicación importante para trabajar con el equilibrio general. Bueno, hemos terminado esta introducción gráfica y va a servir esto para poder realizar ejercicios de equilibrio general que también pueden ser computables, y esto es trabajo empírico y profesional de los economistas.